Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. El domingo pasado, la semana pasada, les estuve hablando sobre el mandato. Y no es otra palabra, sino que la instrucción que Dios nos dio para evangelizar. Para evangelizar a nuestro prójimo. Y lo podemos llamar el mandato, the mandate. Y entonces quería conectar lo que les voy a hablar hoy, porque es como un concepto, como una moneda de dos caras, ¿no? El mandato tiene que ver con la evangelización, pero necesitamos entender la urgencia de ese mandato. Y más si han pasado casi 2000 años desde que ese mandato fue dado por Jesús, cuando Él estableció a su iglesia. Necesitamos entonces verdaderamente comprender bien la importancia de ese mandato, porque después de 2000 años, una parte de ese mandato no se ha cumplido todavía. ¿Qué es lo que necesitamos para que nosotros podamos perseverar en esa recta final, si lo podemos decir, en esa distancia final que es muy corta, a la cual hemos llegado y que nos dice que el Señor está a las puertas? Ciertamente vengo en breve. Eso es como decir, ya que hemos comenzado a correr esta carrera, ¿no? Digamos, si la estuviésemos corriendo hace 2000 años atrás, ya que hemos comenzado a correr esta carrera, ahora que estamos llegando al final, a la meta, tenemos que esforzarnos más todavía para asegurarnos de que vamos a llegar al final de esta carrera. Ahora que es más importante, porque la meta de esta carrera, de esto que Dios nos ha encomendado, la podemos ver a la distancia. El Señor viene ya, se acerca y queremos llegar y cumplir con lo que hemos recibido de parte de Dios. La evangelización de nuestro prójimo en ese mandato es obvio, es claro que es a lo que Dios nos llamó, a evangelizar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues ya sabemos, ¿no? La historia del buen samaritano. Es el corazón que tiene compasión y que no hace acepción de personas y que verdaderamente se dispone ante Dios para obedecerle y para cumplir lo que Dios le pida. No nos atamos a las cosas materiales de esta tierra. Sí las tenemos y las usamos, pero las cosas materiales no nos van a usar a nosotros, sino nosotros usamos las cosas materiales, porque todo le pertenece a Dios. No nos dejaremos dominar. Con la mentalidad del buen samaritano vamos a tener la compasión para poder ayudar a cualquier persona que Dios cruce en nuestro camino sin mirar a quién. Vamos a hacer lo que Dios demanda y pide en su palabra. La evangelización de nuestro prójimo entonces no es una historia, aunque han pasado 2000 años, pero tampoco es una misión para cambiar el mundo y la sociedad. Y yo creo que aquí es donde algunos han tropezado, porque hay algo más que evangelizar y que tratar de alcanzar al prójimo para el reino de los cielos. Hay algo más que tenemos que vivir hoy para que podamos nosotros realmente demostrar que hemos creído de verdad y que simplemente no nos estamos aprovechando de las circunstancias y de las bendiciones que Dios le da a sus hijos. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Somos hijos de Dios y tenemos todos sus beneficios, pero eso no va a nosotros, esas bendiciones no nos van a apartar de aquel que nos da las bendiciones, por prestarle atención y dependencia a esas bendiciones y no al autor de esas bendiciones, que viene siendo nuestro Señor. El mandato es evangelizar, pero no es en forma de historia, porque ha pasado tanto tiempo desde que el Señor estableció su iglesia, pero tampoco es una misión para cambiar el mundo y la sociedad, porque entonces se ha convertido en un programa, se ha convertido en algo religioso que no es muy diferente de lo que tenían los fariseos y los saduceos en aquel entonces en el templo en Jerusalén. Y cuando el Señor vino, encontró resistencia con el sistema religioso que estaba establecido. ¿Qué quiere decir? Que esa no era la voluntad perfecta de Dios.
eso no era lo que estaba en el corazón de Dios. No, Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Dios vino a salvar al mundo. Dios vino a salvar al hombre, a la raza humana. Dios vino a salvarlos a todos, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento y entonces reciban lo que el Espíritu Santo tiene para ellos. Y de esto quiero hablar un poquito en esta mañana, porque eso es una esperanza. Diga esperanza conmigo. Una esperanza de lo que está por cumplirse. Entonces, les dejo esto a manera de título. Es algo que ya usted lo ha escuchado, parte de lo que le voy a decir. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que le quiero decir es: sin fe es imposible esperar en Dios. ¿Está conmigo? Sin fe es imposible esperar en Dios. ¿Ves? Porque hay un mandato. Ese mandato, ya sabemos, tiene 2000 años. No es historia. Pero ese mandato no nos debe de llevar a nosotros a tratar de evangelizar al mundo a manera de que vamos a hacer concesiones con el mandato o vamos a tener una misión para cambiar el mundo. Es lo que no queremos pensar, que venimos a cambiar el mundo y a la sociedad. Ese no es el propósito principal. Repito, esto es muy importante porque eso es lo que se considera mucho hoy en día: cambiar al mundo y cambiar la sociedad. Dios no nos llamó a cambiar el mundo ni a cambiar la sociedad. Entonces necesitamos algo más. Sin fe es imposible esperar en Dios. La semana pasada les hablé sobre el mandato que Jesús le dijo a su iglesia, le dejó a su iglesia, a nosotros. ¿Cuánto nos consideramos la iglesia de Cristo? Amén. A nosotros, a través de los últimos 2000 años, los últimos 2 milenios. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 28 y Marcos 16. Ahí está esa gran comisión: que propagásemos las buenas nuevas de su reino por venir, que utilizáramos todos los medios aptos y disponibles que estuviesen a nuestro alcance para lograr ese mandato, a lograr esos objetivos. O sea, que todo vale, todo lo que sea apto para el reino de Dios lo debemos de utilizar para tirar la red, para sembrar la semilla, para alcanzar a aquellos que van a entrar al reino de los cielos. Que extendiéramos nuestro círculo de amistad y de alcance a nuestro alrededor para que Dios pudiera añadir a su iglesia los que habrían de ser salvos. Estoy resumiendo más o menos lo que en forma general este mandato significa, porque no es algo que se lo dejamos a la iglesia, no es algo que se lo dejamos a una religión, esto es algo personal. Entonces necesitamos entender que nosotros vamos a ser los medios, los canales por los cuales el Señor va a alcanzar a nuestro prójimo. ¿Recuerdan los primeros 2 mandamientos en los cuales se encierra toda la ley y los profetas? Número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que a Dios no lo podemos ver, porque Dios es invisible. Entonces Dios dice: pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si podemos amar a nuestro prójimo que vemos, porque está a nuestro lado, entonces tenemos el potencial en nosotros para amar a Dios a quien no vemos. Y de hecho el apóstol San Juan, en una de sus cartas o en su evangelio, él aclara esto: ¿cómo dices que puedes amar a Dios? ¿Cómo? ¿A quien no puedes ver? Si no puedes amar a tu prójimo, ¿a quien puedes ver? Nos estamos engañando. ¿A quién vas a engañar? ¿Cómo vas a decir que eres religioso? ¿Cómo vas a decir que eres una persona buena? ¿Cómo vas a decir que vas a entrar al cielo y que amas a Dios a quien no puedes ver, si no puedes amar a tu prójimo a quien tú ves? Entonces, lo que tenemos que discernir aquí es que el mandato no es para cambiar al mundo ni cambiar la sociedad, ¿no? Porque quien está a cargo de este mundo es el príncipe de este mundo. Y aquellos que desean las cosas de este mundo, entonces ellos están participando del reino de este mundo. Dios nos está advirtiendo que sí tenemos que quedar en el mundo
porque no hay forma de salir de este mundo a menos que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces Él nos dice: no los saco del mundo, sino que les recuerdo que ustedes no pertenecen al mundo, que su manera de pensar, su manera de razonar, su manera de vivir y de ver las cosas no es conforme a como el mundo lo hace. Ya el mundo tiene su patrón, ya el mundo tiene sus programas, ya el mundo tiene su cultura, y todas esas cosas ya Dios las decretó que son enemistad contra Dios. Y los que aman las cosas del mundo se constituyen enemigos de Dios. Eso lo tenemos claro. Pero una cosa es recibirlo, ¿no? Y otra cosa es poder asimilarlo, entenderlo, para luego vivirlo. Entonces, que no nos equivoquemos en los objetivos, en el propósito del mandato del Señor, que Dios nos está mandando a alcanzar a nuestro prójimo para algo más. No nos está mandando a cambiar el mundo, ni a cambiar la sociedad. No, si hubiera sido así, Dios hubiera hecho algo diferente cuando el Señor vino. Jesús subió al Padre para preparar un lugar, para preparar moradas para nosotros, porque Dios tiene un plan para nosotros. Y obviamente no es en este mundo todavía, porque este mundo está contaminado, esta sociedad está contaminada, demandan señal. El amor de muchos se ha enfriado porque se ha multiplicado mucho la maldad sobre la tierra, pero eso es lo que la sociedad escogió. Desde los días de Adán y Eva, eso es lo que el hombre escogió, seguir su propio camino. Y como Dios le había entregado un mundo, una creación, y los puso dueños de esa creación, el hombre lo que hizo fue rebelarse contra Dios. Y entonces vino otro, vino un ladrón, vino un usurpador, y él se hizo el príncipe de este mundo. Por eso es que tenemos nosotros que entender que necesitamos algo más, necesitamos eso que se llama esperanza, pero tenemos que definir lo que es esperanza, porque esa esperanza es lo que nos va a marcar a nosotros por medio del Espíritu Santo y nos va a hacer diferentes para que el mundo pueda ver que somos diferentes, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Esperamos algo más, esperamos algo que nuestro Señor subió a los cielos y fue a preparar, y Él vendrá otra vez a esta tierra y Él va a hacer algo en esta tierra, y nosotros esperamos ese retorno, ese advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando la hermana Mary me decía, el Señor me mandó un texto, y que decía: vengo en breve. Aleluya. El Señor usa los celulares, usa los sistemas establecidos en esta tierra, porque todo le pertenece a Él. ¿Entendemos? Nosotros tenemos que aprender a usar como el Señor los sistemas de esta tierra, pero ese no es nuestro objetivo, usar los sistemas de esta tierra. Es usar lo que hay en esta tierra, porque a la larga le pertenece a Dios, y a alguien que vino como ladrón y como usurpador se lo robó, y él está sentado en cierta manera por los sistemas de esta tierra en este mundo, y él es el príncipe de este mundo. Pero eso está por terminarse, porque este mundo, este cosmos, este universo le pertenece ¿a quién? A Dios. Todito, todo le pertenece a Dios. Entonces tenemos nosotros que discernir esto bien claramente, porque si necesitamos fe, si necesitamos esperanza, va a ser en estos días difíciles en que estamos viviendo, justo antes de que se cumpla todo, justo antes de que lleguemos al final de la carrera. Todo se va a poner más difícil todavía, y va a haber mucha confusión, y va a haber mucho desaire, y van a haber muchos espejismos por ahí que van a decir: yo soy el Cristo, yo predico el Evangelio, yo tengo esto para Dios, yo tengo otro para lo otro. Pero cuidado, porque hay caminos que parecen buenos, pero su fin lleva a la perdición. Entonces necesitamos retener esa esperanza, necesitamos retener esa fe por los medios que Dios dio en su palabra, y no podemos desviarnos de esa palabra que nos dicta y nos enseña cuáles son los medios por los cuales podremos tener la mente de Cristo. Si mantenemos
tendremos la mente de Cristo. Si estamos, ¿cómo podremos llegar al final de esta carrera? Eso es lo que nos ha de importar a nosotros, no los programas. Porque los programas simplemente están utilizando los sistemas de esta tierra de una manera muy equivocada. Porque no podemos utilizar los programas de este mundo y cambiarlos para usarlos como un programa para Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que es del mundo está contaminado. Lo que es del mundo es. Y ya Dios nos dijo que nos separáramos de esas cosas. ¿Por qué? Porque nos contamina. No es que nos manche por fuera en realidad. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando de lo que entra por nuestros ojos, de lo que entra por nuestros oídos y luego lo que sale por nuestra boca. Así es como somos contaminados con lo que estamos viendo continuamente. Piense cuánto tiempo se pasa hoy en día las personas, los niños, la juventud viendo cosas virtuales o como sea, las están viendo continuamente. Y cuánta oportunidad hay para ver lo que tú quieras ver en cualquier momento. Cuántas cosas hay por las cuales estamos oyendo, no solamente viendo, sino también escuchando. ¿No? Hay tantas cosas que podemos escuchar, tantos medios de comunicación para escuchar cualquier cosa, además de lo que quisiéramos escuchar. Pero junto con todo eso viene lo demás. ¿Me explico? Para que entonces hable nuestra boca, para que entonces ese sea nuestro testimonio, para que entonces esa sea nuestra vida. Entonces tenemos que cuidarnos. Porque donde estén los deseos de nuestro corazón, donde estén las prioridades, donde estén los intereses, ahí va a estar tu corazón. Entonces, en esta mañana queremos recordar esto, que Dios explícitamente nos está diciendo que extendamos nuestros brazos, extendamos nuestro círculo de amistad y de alcance a nuestro alrededor, para que Dios pueda añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Dios te va a utilizar a ti. Aprendamos a separar entre los medios y los métodos y los programas, porque tengamos una visión clara de nuestros objetivos. Recuerde, no es cambiar al mundo, ni tampoco cambiar a la sociedad. Hay algo mucho más importante que eso. Y ahora, Dios nos dio las herramientas. Les hablé un poco sobre eso también, cómo Dios nos dio los medios, las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Y no solamente es hacer el trabajo, sino hacerlo de qué manera, bien hecho. Y en Hechos 1:8, Él nos da entonces esa información. Y Él le dijo a los discípulos, le dijo a la iglesia, y lo ha dicho por los últimos 2000 años, y recibiríamos poder cuando hubiese venido sobre nosotros, ¿quién? Ese quién es de suma importancia. Ese quién tiene que estar en la ecuación de la fórmula de Dios. Recuerde, la variable que hemos hablado en los estudios es Cristo Jesús, y esa variable es perfecta. Por eso es que Él nos dio la solución a esa fórmula. Cree en mí y serás salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede entrar al reino de mi Padre si no es por mí, dijo el Señor. Entonces necesitamos estar entendidos por qué Mateo escribe que cuando fuéramos bautizados, porque él escribió en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de ¿quién más? Del Espíritu Santo, para recordar, para que nosotros supiéramos que nuestro Dios se manifiesta como el anciano de días, porque Él es, como el unigénito Hijo de Dios, porque Él es, y como el Espíritu del Señor, porque Él es. Entonces entendemos que utilizando los atributos de Dios, Dios nos ha llevado, nos ha traído a un bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo en agua, porque el agua obviamente limpia. Entonces Dios nos da su palabra como agua, y esa palabra nos limpia, y nos arrepentimos delante del mundo y decimos: yo quiero bajar a las aguas en obediencia al mandato de Dios. Pero que no nos quedáramos ahí, porque hay otro bautismo, y ese bautismo es el bautismo en fuego, y el fuego viene a purificar.
Entonces el Señor dijo también: y seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que el Señor recuerda: sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que no hagan algo que no es lo que Dios quiere que pensemos y hagamos. Aunque todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo, Dios quiere que dependamos del Espíritu Santo hasta el final, porque Él es Dios y Él ha sido enviado no solamente para que estuviera con nosotros, sino que estuviera también dentro de nosotros. O si tú has creído, tú te conviertes en un templo, en una casa de Dios, y todo Dios está representado dentro de ti. Por eso es que no podemos hacer concesiones con el mundo. Por eso es que no debemos depender de los programas del mundo, ni tratar de utilizarlos como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios. Dios no necesita de esa audacia del mundo. Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Te ha dado al Espíritu Santo para que puedas entender sabiamente y con todo poder y toda autoridad verdaderamente lo que tienes que hacer en la obra a la cual Dios te ha llamado. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo, tener la mente de Cristo y depender de eso. Lo demás vendrá por añadidura. No le vamos a dar prioridad a los medios del mundo ni a los programas del mundo como si fuera algo que Dios necesita para poder alcanzar a nuestro prójimo y poder evangelizarlos a ellos. No, tenemos que tener bien clara esta diferencia. Nosotros vivimos por la fe. Nosotros vivimos por la esperanza, y eso es lo que nos marca a nosotros de todos los demás. Entienda eso: sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mañana yo pensaba, mientras sentíamos la presencia de Dios tan bonita aquí, que quizás eso es lo que nos hace diferentes, esa sencillez de la presencia de Dios en nuestros medios. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.